no escuchas a tu papá en 5 años. Y de repente estás ahí sentadito con el bajo y sale la voz de la nada, que es que mi papá está en el disco. Hay una voz de mi papá. Es mío. Que son un buen. Sí, ¿cuántos llevas? Ahí vas. Algo menos. Ahí vas. Pero creo que grabadas hay como 300. GPX, transformación con propósito. Hola, buenas tardes, mi nombre es Israel Peña, me acompaña Robert y hoy en GPX, transformación con propósito, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema ligado al tema cultural, musical, el jazz en México. Este género lleno de libertad, lleno de historia y que bueno, nuestro invitado Valentino Contreras nos va a hablar acerca de su nueva producción de jazz y no solamente de él, sino también de su papá, que fue una leyenda en México, Tino Contreras. Pues bueno, Valentino, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en GPX. Y pues sí, pues comenzamos con este tema musical, con el jazz. ¿Cómo es el acercamiento de tu familia? ¿Cómo es el acercamiento de tu padre al jazz? Ya que pues fue pionero en México, ¿cierto? Platícanos. Sí, claro. De hecho, él estuvo hay una grabación muy famosa de 1954, que es la primera grabación de jazz en México. Estuvo él junto con varios músicos, que la mayoría venían de la orquesta de Luis Alcaraz, no sé si les suena, pero fue una orquesta muy famosa en su época que recorrió todo el mundo. Y gran parte de los músicos de la orquesta eran jazzistas y grabaron este primer disco. Mi papá venía tocando jazz desde mucho antes porque mi abuelo era baterista de jazz también. Ok, entonces allá en Ciudad Juárez. Sí. Ajá. Ellos, tu familia es de Ciudad Juárez. No, mi abuelo era de Durango. Okay. Se mudó a Chihuahua, conoció a mi abuela. Ahí nació mi papá y los hermanos mayores. Y ya después se mudaron a Ciudad Juárez. Y pues Juárez, al ser frontera, claro, en los 30, pues era una ciudad con mucho movimiento artístico, musical, mucha pachanga también. Claro. Entonces mi abuelo tocaba el jazz de los 30, ¿no? De onda Louis Armstrong, ese tipo de jazz. Esa adaptación, ¿no? Yo creo que le tocó justo eso, tomar esas influencias de ese otro país vecino y adaptarlas con nuestra cultura, ¿no? Exacto, adaptarlo a su lenguaje. Así es. Pero mi abuelo, tampoco era músico porque sí. Mi bisabuelo en Durango había sido percusionista, o era percusionista más bien, de la orquesta de Durango. Okay. Y el tío de mi papá, o sea, el hermano de mi abuelo, él era compositor clásico y músico clásico. Entonces, pues ya venimos con, sí, ya traen muchas generaciones. ¿Y tu papá con qué músicos pudo colaborar? Así, yaceros de la época. Le tocaron, tuvo suerte, le tocaron varios. Pudo tocar con Ray Charles. Okay. Jim Krupa, que es un baterista gigantesco, ¿no? De los 50, 40, fue una gran influencia para él y tuvieron la oportunidad también de tocar juntos. Es que sí, bueno, tuvo un bar aquí en México que se llamaba Ribus y después tuvo otro que se llamaba Los Globos. Y a esos, cuando venían músicos de Estados Unidos a tocar, te iban a echar el palomazo en esos bares. Sí, iban. Entonces estuvo Thelonious Monk, creo que Miles Davis también anduvo por ahí. ¿Cómo llegó a las grandes ligas tu papá, así, su músico mexicano, tocando con esas eminencias? ¿O no había nadie? O sea, pero peleando. Cuéntanos la historia de cómo es que bueno, él en realidad nunca hizo carrera en Estados Unidos. Pero sí tuvo nombre en Estados Unidos. Vamos a tratar de organizarnos. El primer disco
que sacó él ya como... Bueno, él empezó en el Ríos, es un bar que estaba enfrente del Parque Hundido. Eh, Ese lugar se llenaba porque era una época en la cual el jazz en México era, no sé si popular, ¿Estaba de moda? pero había una moda entre cierto tipo de clase social, ¿no? Y era gente que salía mucho, era un hervidero cultural México en los 50s y en los 60s, ¿no? Había de todo. Entonces era un público que sí salía, sí gastaba, era otro México. Claro. Sí, sí. Entonces ese lugar estaba siempre lleno y de ahí salió la oportunidad de ir a tocar un festival de jazz en Estados Unidos. Fueron, les fue increíblemente bien, como que eran los mexicanos que van a hacer acá, Claro. ¿no? O sea, Qué raro, pero a ver, que vengan. y encantaron. Claro. Y a partir de ahí la carrera de mi papá fue cuando explotó más. Grabó muchos discos en México en los 60s, creo que fue su etapa más prolífica. Se fue de gira a Estados Unidos, sí, pero también a Europa 2 veces. Y aquí en México, pues sí tuvo un par de logros complicados. Por ejemplo, tocó en la Sala Mayor de Bellas Artes 2 obras diferentes en 2 años distintos. ¿Sus obras? Obras de él. Ah, ok, ok. Y a reventar 9 fechas seguidas en la Sala Grande, ¿no? Sí. Y con jazz, que es muy complicado. Sí. Entonces, sí, no, tuvo una época de esplendor muy, muy fuerte. Sobre todo en los 60 fue su momento culminante. Claro. Oye, y cuando tú eras niño y lo veías tocar, pues, ¿cuándo fue el momento que dijiste yo quiero ser músico? Ahora me toca a mí. ¿Y cuándo fue la primera vez que tocaste ya con él así de... Pues la cronología es rara, porque mi historia de infancia es rara. Yo nací en una gira de mi papá. Ok. Mi mamá no se quiso quedar, mi papá tenía gira en Estados Unidos y yo nací en Sacramento. Se fue embarazada, no le Claro. importó y Ahí. Eres gringo? Sí, sí. ajá, macho gabacho. y, y bueno, ya de niño pequeño, pues yo vivía rodeado de músicos. Los hermanos de mi papá, todos eran músicos. Y en aquella época que yo era chico, ellos estaban en México y estaban haciendo proyectos. Entonces, tengo ahí recuerdos difusos, ¿no? Por la época, de ensayos, de mis tíos, de estar tocando. Pero mi papi y mi mami no se llevaban tan bien como uno hubiera querido. Entonces, cuando yo tenía 3 años se separaron. Nos fuimos a vivir a Argentina. Y eso fue bueno para mi papá porque no se aguantó las ganas de verme. Se fue para allá. Hizo algo de carrera, 1 año en Argentina, tocó en el Teatro Nacional, grabó disco ¿Qué allá edad también. tenías? Yo ahí tenía 3, 4 años, estaba chiquito. Y al final mi mamá decidió regresar con él, nos venimos otra vez para acá. Acá, ya cuando tenía como unos 6 años, yo ya era más consciente, ¿no? Entonces iba a los conciertos de mi papá, estaba en backstage, viendo cómo funcionaba Claro. todo. ¿Cómo Y era todo muy normal, ¿no? Porque yo no conocía otra vida, ¿no? Entonces para mí eso era La vida. la vida, ¿no? Claro. El olor de los instrumentos es algo que me acuerdo mucho, ¿no? El olor de los conciertos. Ese lo recuerdo menos. Pero sí, el de los ensayos, el de los instrumentos, el de los metales, por ejemplo, tienen Un olor característico. Y otra vez no funcionó y me fui a vivir a Argentina de nuevo, Con él, sin él. sin él. Y regresé a los 20 años. Entonces, apenas cuando yo tenía 20 años, empecé a tocar con él. Que era muy complicado, porque ¿Ya habías aprendido a tocar algo tú? yo ya había estudiado allá, pero no... Bajo, ¿no? Guitarra estudié en Argentina. Pero no, nunca me había interesado mucho el jazz de adolescente. Mi papá llegaba con discos de jazz. Claro. Mira mi último disco. Sí, pues es tu papá. Colaboración. ¿Era rockero? Sí. Yo empecé, de hecho, para terminar de contestar la pregunta, ¿cuándo me di cuenta que quería ser músico? Fue después de escuchar Hey Jude de los Beatles en una serie que pasaban allá. Y dije, wow, ¿qué es esto? Sí, Ya había escuchado a los Beatles, pero nunca me había sido consciente, ¿no? Claro. Y le dije a mi mamá, oye, ¿qué acaba de pasar? Son estos cuates, mañana te compro unos discos. Y a partir de ahí yo caí redondo y enamorado por la música. Y es raro porque fui independiente de mi papá. Sí. Todo el mundo pensaría que Pero había te llevaba llevado. de gira de chiquito, donde
pues, tenías... O sea, estaba, En ¿no? vez de cuna dormías en la funda En de la batería. Batería. O sea, ya lo traías desde... Lo traes, pero lo hice consciente a través de otra música. Claro, ¿no? sí, tu intercambio fue primero con otro tipo de música. Exacto. Sí. Pues qué interesante saber todos estos datos curiosos, esta cronología que a veces está muy rara. Y bueno, vamos a pausa y regresamos. Nosotros somos GPX Transformación con Propósito. Dale like y síguenos. Gracias. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Ok, y bueno, seguimos platicando con Valentino Contreras, el hijo de Tino Contreras, este personaje histórico del jazz en México, que fue pionero. Ya nos platicaste que provienen de una familia completamente musical. Y bueno, a eso viene una gran responsabilidad de compartir este legado, de vivir toda esta culturalidad. ¿Cómo ha sido tu manera? ¿Cuál ha sido la forma en que has preservado este gran legado que dejó tu papá pionero en el jazz en México? ¿De qué formas? Sí, fíjate, ahorita ya está disponible un disco que me costó mucho trabajo hacer y que era muy importante para mí hacerlo, no solo por mi papá, sino también por mí, una manera de cerrar ciclos. No cerrar ciclos de que algo quedó mal, y Claro, sino sí. de poner como que en paz una cosa. Cuando mi papá falleció, antes de que mi papá falleciera más bien, para ponerlo todo en orden, yo ya había querido hacerle un disco tributo. A eso tiene ya un buen, fue como a principios de los 2000. Okay. Y me empecé a contactar con un montón de músicos. En aquella época todavía estaban vivos muchos de los que empezaron Claro. con él en los Sí, 50. Sí, contemporáneos de él. Exacto. Entonces, la primera etapa que fue la de llamadas, ¿quieres? Excelente. Todo Perfecto. salió muy bien. Pero se me olvidó que hay otra etapa, que esa ya no es tan sencilla. Pago un estudio, Claro. pago un ingeniero de mix, Un pago un músico. ingeniero de máster, páganle a los músicos. Entonces yo siento que en aquel momento andaba como que muy ilusionado viviendo en una fantasía, y en su momento no se pudo. Entonces ahora sí, el año que falleció mi papá, dije, es que esto sí lo tengo que hacer. Claro. Sí es importante y cuanto antes, ¿no? Para mí el tiempo era muy importante en ese momento. Después ya vi que no es tan importante, pero en ese momento sí lo era no se les vaya a olvidar que existió, ¿no? Sí, Casi, sí. casi. Y pasó lo mismo. La primera etapa de llamadas, toda fantástica, ¿no? Sí, sí, Todos sí. podían. Y después me tuve que enfrentar a la realidad, bueno, y ahora, Sí, pero ¿de cómo? ¿cómo? Claro. ¿Cuándo? Entonces estuve mucho tiempo dando vueltas. Creo que proyectos de este tipo es importante, si no puedes hacerlo tú, pues no quedarte sentado y Claro. decir, bueno, pues Sí, ¿no? lo Buscar la forma intenté. de Tienes colaborar. que crearte Claro. las maneras de lograrlo. Y yo estuve produciendo un chico que tenía un proyecto, para él semi-amateur, porque él no se considera profesional, pero el proyecto está bueno. Y en el contacto diario de estarlo produciendo, pues bueno, vas conociéndote, ¿no? Con tú que te Claro. dedicas, qué haces. Y él me comentó que, bueno, se encargaba mucho de levantar proyectos financieros. Ujú. Y de repente en mi mente se hizo como que un clic Claro. de, Me echó. bueno, él sabe conseguir dinero, Yo tengo un yo proyecto. sé producir un disco, y ya lo platicamos. Le gustó mucho la idea. Y a partir de ahí ya fue como realmente se pudo hacer Se una materializó. realidad. Este Exacto. disco que vas a sacar, Este disco, Tino's Tribute, ahí donde lo grabaron, que estudio. se grabó en Fábrica de Éxitos, de Alex Zavala, que era un lugar que para mí era fundamental que lo grabáramos ahí, porque, bueno, de entrada la calidad de Alex yo la conozco de otras Es un grabaciones. estudio muy famoso. Es buenísimo. ¿Quiénes son los músicos que recopilaste? ¿A quiénes logré reunir? Pues a la plana mayor del jazz. ¿Cuántos son? Ok. Grabaron 25 músicos, que es una cantidad Sí. enorme. Digo, a mí me hubiera gustado que hubiera 100, ¿no? Porque de hecho en México fácil tienes 100 jazzistas de Sí. primera, ¿no? Pero también es muy complicado. 25 ya fue difícil. Sí. Y un número mayor me hubiera significado... Se hubiera podido hacer perfectamente, pero requería más tiempo, más Sí. preparación, más dinero. Pero entre estos 25 está repleto de gente que admiro mucho. Alex Mercado,
que ahorita es uno de los mejores pianistas, no solo de México, yo creo que del mundo en jazz. Gabriel Puentes en la batería, Aaron Cruz, que es una institución en el bajo. Gabriel Fuentes y Aaron tienen un trío de ellos. Bueno, tenían con Eugenio Toussaint, pero Claro, están amarradísimos ellos. Sí, no, y lo que grabaron ellos, Sí. porque grabaron con Alex Mercado. Entonces lo que suenan ellos tres juntos es Sí, impresionante. sí. Está también Iram Gris, que es joven, pero ahorita está tocando con todo el mundo, tocan muy, muy bien, el baterista. Iván, yo también grabé, estuvo el pianista de mi papá durante los últimos 16 años de la carrera de mi papá, Jaime Reyes, también estuvo ahí. Alan Fajardo, son un montón. Claro. Y siempre que me arranco por mencionar algunos, me da miedo que se me olvide alguno. Oye, ¿y eran temas de tu papá, todo el disco? Menos uno. Hay un tema que compuse yo, que yo en realidad como productor soy muy práctico. Yo quería tener 10 rolas grabadas, entonces me fui sobre 12. Claro. Y entre esas 12 dije, pues seguro no se va a quedar la mía. Aprovecho y la grabo. Pero al final sí se quedó, porque nos gustó mucho cómo quedó. Y de los 12 nos quedamos con 11. Y hay otro detalle bonito en este disco que se me gusta mucho contarlo, que es que mi papá está en el disco. Hay una voz de mi papá. Okay. Hace como cuando él tenía 82, que yo creo que ya hace como unos 20 años, en un cumpleaños de él, a mí se me ocurrió como regalo hacerle un arreglito, una maqueta que le hice de una canción de él que me gusta mucho, que se llama Imaginación. Le hice un arreglito orquestal, chafa, MIDI, o sea, no chafa el arreglo, Sí, no, chafa el audio, en MIDI, hay cuerdas y maderas, me acuerdo que lo armé. Lo llevé a mi papá a la casa, lo escuchó, luego, porque él era muy emocional. Así es. Luego, ay, qué emoción, y dije, ahora cántala. La cantó medio como que llorando. Entonces quedó una toma muy, muy sentida, muy bonita. Claro, sí, sí. Muy orgánica. Exacto, y sobrevivió hasta ahora. Sí. Entonces Claro. esa toma, como se grabó con click, fue muy fácil ponernos a grabar encima de ella. Entonces grabó el pianista de mi papá, grabé yo el bajo, y un baterista que viene tocando conmigo desde hace mucho, que se llama Fabián Cocho. Y Constantino, mi hijo, hizo un arreglito de cuerdas, y también se lo agregamos. Entonces en esa canción estamos por los tres. Sí, las tres generaciones. Sí, y es algo Sí. pues, muy lindo, muy ¿Cuándo emocional. sale ese disco? Ya salió. ¿Ya salió? Ya está disponible en Spotify, Apple Music, en todas las... Porque yo nomás escuché un sencillo, Orfeo a los tambores. bueno, el que me mandaste, que empieza con unas cuerditas. Pero no he escuchado el álbum completo, pero esa la quiero escuchar, la de donde están los... Sí, esa las tres está... ¿Cómo se llama generaciones. esa? Imaginación. Imaginación. Sí, y fue muy duro de grabar porque, imagínate, no ves y no escuchas a tu papá en 5 años. ¿No? Y de repente estás ahí sentadito con el bajo y sale la voz de la nada. Sí, sí. No sabías tocar, Chinita. salir corriendo. Claro, ¿qué hago, no? Sí, de hecho esa yo ni siquiera la produje tanto, fue como, le comenté al dueño del estudio, Alex Zavara, digo, tú checa esta porfa porque Revísala, realmente no yo me da ahorita. no estoy emocionalmente para enfrentarlo. Claro. Pero fue un proceso hermoso, ¿no? O sea, No, y es parte de la catarsis, también ahí plasmarlo. de eso que te comentaba, ¿no? De que Claro. es una manera también de cerrar algo. Mira, papá, yo también Sí, sí, construir. ya va a llegar allá. Y sabes, Valentino, que, bueno, yo que conozco lo que haces, tus arreglos, Ujú. siempre que los estoy escuchando, por ejemplo, con Chicharo, que es un amigo en común que tenemos, tienes como haces tus arreglos de jazz distintos al jazz tradicional, sino tienes esas armonías bien interesantes y acordes y pues se disfruta y lo escuchas y hasta Gracias. de repente no te esperas, ¿no? Ya como que normalmente cuando oyes una canción ya sabes como que en tu cabeza qué va a seguir. Y aquí de repente sorprendes porque, ay güey, se fue a otro... Para otro lado. Sí, eso también viene un poco de mi papá. Él fue un músico muy experimentador. Improvisaba. No, más bien como que le gustaba transitar caminos distintos. Crear otras fórmulas. Ujú. Por experimentar. ejemplo, Ajá. para que te des una idea, la primera obra así conocida de él, en la que llenó Bellas Artes que les comentaba, Claro. se llama Jazz Ballet.
Entonces, en esa obra hay un grupo de danza contemporánea que está bailando la obra de mi papá. Sí, sí. Y esa obra de mi papá está toda basada en temas de la mitología griega. Una canción se llama Eurídice, Sí, sí. la otra son los tambores, que la grabamos en este disco. Bueno, las dos. Naboró, que también es un personaje Mítico. mítico. Así es. Y luego hizo la misa en jazz. Entonces siguió todo el ritual Sí, de sí. la misa, pero ya Pero sea, en jazz. hizo jazz mariachi. ¿No? La Sinfonía del Quinto Sol tiene instrumentos prehispánicos y tiene las arpas del sonido 13 de Julián Carrillo. Entonces él siempre estuvo como que afuera. Sí, sí, sí. O sea, él tocaba muy tradicional, la verdad, la manera de tocar de él era muy tradicional, pero su manera de acercarse a la concepción de la composición y la visión del jazz era como que más Sí, desde ya afuera. más completo. Entonces mezcló muchos géneros y eso está fantástico y creo que es parte de lo que a mí me hace Sí, luego. sí, está salpicado de ahí. Ajá. Sí, sí. ¿Y cuántas obras hizo en total? ¿Tienes el número, tu papá? Tiene registradas en compositores como 1000, que son un buen. Sí, ¿Cuántas pero llevas? Ahí vas. Algo menos. ahí vas cerquita. Pero creo que grabadas hay como 300. Por ahí. Sí, Ok, pues, pues, yo creo qué que- datos tan interesantes. Y bueno, pues vamos a un corte para volver y seguir alimentando este ambiente, esta culturalidad del jazz. No olvides darle like y suscribirse. Nos vemos en un rato. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Y regresamos de nuevo aquí con Valentino Contreras, hablando de este legado jazzístico que dejó su padre y sobre todo de las nuevas producciones que, como tú bien dices, pues tienes una de la cual estábamos hablando. Platícanos todavía más a profundidad cómo va. Sí, pues bueno, este disco, ahorita que ya está disponible en todos lados, le está yendo muy bien. Estamos... Pues al final, mi idea original era sacar un disco y ya. Ok. Pero, por cómo se están dando las cosas, pues lo vamos a volver también una experiencia en vivo. Vamos a mandarlo a festivales. Ahorita tenemos una presentación muy cercana de disco y libro. Entonces esta publicación también acompaña el libro, digo, el disco. Claro, porque hay un libro del cual no hemos hablado. Hay una biografía de mi papá que sacó, bueno, escribió un cuate que fue muy amigo de mi papá durante sus últimos años de vida. Se llama Pablo Madrigal. Pablo Iván Argüello, perdón. Y es una obra enorme, es un libro de 400 hojas. Él es antropólogo, entonces es una investigación súper profunda. Sabe mucho más que yo de la vida de mi papá, porque además es de esas personas que tienen esa paciencia, ¿no? Se fue, por ejemplo, a Durango, al registro público, a buscar las actas Sí, sí, sí. de los parientes, a ver qué encontraba. El árbol genealógico. Se echó un árbol genealógico. Un primo mío de Ciudad Juárez, que también le gusta mucho eso, le ayudó mucho con una parte de la familia Claro. y el árbol genealógico, de dónde venía mi abuela. Mi abuela era como que de una familia aristocrática de Chihuahua, y mi abuelo era el pobretón que logró ligarse a la riquilla. Músico romántico. Ajá, y hay toda una historia que viene de todo lo que... Cuéntanos esa parte. Eso es lo que queremos. Pues mira, Eso- corría en 1910. Termina despuesito de la revolución. Después de tocarla encontré. Entonces es una investigación muy, muy a fondo. Y es un libro que yo alcancé a leer, digo, todo no lo he leído hasta todavía. Pero es muy veraz, creo que es una fuente muy confiable. Es imposible escribir Claro. la vida de una persona. Pero lo más cercano a lo que fue la vida de mi papá, este libro está muy, Muy qué muy vida, cerca. ¿no? Porque Es que además fue muy larga y llena de cosas, de Claro. aventuras. 96 sí. años, 97 97 años. países conocidos. un montón, Experiencias, sí. personas. Entonces es un libro increíble. Y me da mucho gusto que se hayan combinado las dos cosas a la vez. Sí, o sea, originalmente no se pensaron como tal, pero al final sí se toca, ¿no? Ya se crea el disco, se crea el álbum y se crea el libro. Y una disquera, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, a raíz de hacer el disco tributo, nos dimos cuenta de que sí es posible generar financiamiento para grabar proyectos. Hay que saber hacerlo. Claro. Y pues queremos
ya estamos en pláticas con un artista que nos gusta mucho, a ver si logramos hacer un disco con él. Y queremos seguir sacando material tras año, por lo menos 2 o 3 discos de proyectos que sean ya sean nuevos o proyectos que son de un artista que está bien, más o menos bien colocado. Obviamente no todos los artistas que no tienen posibilidad de disqueras grandes y eso, ¿no? O sea, buenos proyectos musicales que no tienen posibilidad de llegar al gran público. ¿Puro jazz? ¿O de No, cualquier todos los género? géneros, todos. Y tratar de ser el vehículo para que ellos puedan llegar a mayor público o encontrar su nicho, ¿no? Porque mucho artista no necesita ser los Beatles para estar Sí, bien. para Con que expresarnos. encuentres tu nicho, Claro. ya puedes tener una vida muy ¿Cómo se tranquila. llama la disquera y dónde Se pueden llama enviar Rewire Music. sus proyectos, a ver si los firmas? Claro, a ver si. Nos lo pueden enviar y pueden también suscribir. El primer paso es suscribirse. Estamos en rewiremusic.com. En Facebook y Insta y todo. YouTube. Esa es nuestra página. Ah, su página web. Landing page, ajá. Y en Instagram y en Facebook estamos como Rewire Music. También en redes sociales. Pero lo mejor es que caigan directo a la página, Sí. que se registren y a partir de ella pueden hacer todo el tour. Ahí está toda la información de Tino's Tribute, videos, cómo se hizo, detrás de cámaras. Chido. Está padrísimo. Y a través de eso nos pueden enviar también sus propuestas. Okay. Nosotros estamos escuchando todo, checando. Mándame Y, una con Disha. por supuesto, mándame un baño de todo. Sí, cantando. Y ese es el proceso que estamos ahorita, es como que el plan para futuro. Oye, ¿y cómo has visto la integración de estas nuevas generaciones en en esta parte de la música, en este jazz, en este género? ¿Se ha sabido acoplar? ¿Cómo has visto el desarrollo de la inteligencia artificial en esta parte? Porque la inteligencia artificial ha tocado todo. Entonces, también como músico, ¿cómo has visto ese desarrollo? O sea, la inteligencia artificial con el jazz. Claro. O en general en la No música. ¿cómo tú creo la yo que ocupas? la haya tocado. Ok. Por cómo es el jazz. Ujú. El jazz es una música que se crea en el momento. De hecho, a veces ni siquiera hay arreglo previo, ¿no? Es 1, 2, 3, No 4. hay partitura, nada así. Una partitura de Un guía temita y a improvisar. y a tocar encima. Entonces es difícil que una IA pueda entrar en esa parte al menos del jazz. Tal vez algún artista podría usarla como para hacer un arreglo mayor, supongamos. Quiero hacer una banda de jazz, pero quiero tener una orquesta sinfónica detrás de mi banda de jazz. ¿Podrías decirle a la IA que te ayude un poco con eso? En este momento dudo que haya algún jazzista que lo esté haciendo. Como que la IA está funcionando más para otro tipo de Sí. género musical. Sí, la naturaleza del jazz. En el pop funciona bien, te ayuda a encontrar ahí, por ahí no se te ocurre para dónde llevar una canción y la IA te da alguna idea. Yo no soy muy fan. Yo creo que tal vez me quedé en el pasado, Yo tampoco. pero no, Más orgánico. o sea, Pero tienes que saber que te ayuda y saca algún par maestro de argentinos cosas. de arreglos de pop, de rock, de todo. Si a alguien le interesa para hacer una producción, altamente recomendable. Gracias por recomendarme. Sí. Muchas En cualquier categorías. género, en cualquier Muchos género, géneros. no más es puro jazz, eso lo trae en la sangre pues por el papá y todo eso pues, que nos platicó, pero en realidad el que le interesa hacer un arreglo de cualquier tipo de género, 100% recomendable. Sí, muchas gracias. Sí, yo he producido, que bueno, eso ya no lo platicamos porque nos concentramos en otras cosas, pero yo soy productor, más que nada, y me gusta trabajar con todos los géneros posibles. El pop me gusta mucho hacerlo porque es bien difícil, es el único género en el cual si la música no sirve es tu culpa. O sea, porque tú como rockero sacas tu proyecto. Si le gusta a la gente, qué bueno, y si no le Sí, gusta porque también, parte del porque es estilo tu también. proyecto. Así es. Pero en el pop tienes la obligación de que funcione. Que te guste. Sí. Si no funciona, eres un fracasado, ¿no? Entonces son como que retos muy padres. Sí. Y hacer pop es muy, muy difícil. Siento que la IA ahí puede ayudar un poquitín en algunas cosas, pero Pero nunca va a No, alcanzar al humano. porque además la IA va a lugares comunes. Como que resuélveme Sí. esto como una salsa. Al lugar seguro, vuelve al lugar Exacto. seguro y dale ta y lo terminas en. La IA no te va a hacer un jazz mariachi. No, O sea, ni siquiera... tenía el concepto de hacerlo. Exactamente.
O sea, tienes que alimentarla para Claro. que te lleve para esos lados, Sí, sí, ¿no? pero Sí, si tienes la capacidad de alimentarla, seguramente tienes capacidad de resolverlo tú mismo. Sí, sí, sí. Nunca esa parte no la... Bueno, yo siento que en las artes la IA nunca va a poder superar pues, el corazón del humano. Sí, sí. En el jueves me tocó coincidir en un estudio donde escuché un arreglo tuyo que le estás haciendo al disco de César. Ah, Y no, pues era como salsita, pero te digo que tiene una finura en la cabeza el señor. Y, Un toque ahí. Ajá, sí, sí, no. De ligas mayores, sí trae en la sangre el talento. muchas gracias. ¿Y podemos estudiar contigo? ¿Tienes una escuela, das clases, consultorías? A mí me gusta mucho dar clases. Di clases mucho tiempo en una escuela tipo universidad, o sea, con ese tipo de estructura. Fui muy feliz haciéndolo. Y sí, claro, para algunas cosas en particular, sí se puede. Igual que se contacta. Sobre todo materias teóricas. Ok. Y se pueden conectar en mis redes. Sí, sí. A través de mis redes me pueden preguntar. ¿Qué son las mismas que mencionaste o esas son otras? No, yo estoy como Valentino Contreras en Facebook, en Instagram y en TikTok. Perfecto, ahí vamos a ponerlas para que aparezcan y Muchas gracias. pues puedan continuar este legado de jazz y de conocimiento general musical, ¿no? Con estas leyendas vivientes, porque pues, tú también estás produciendo mucho. Gracias. Y la clase puede ser en línea, ¿no? También por si son de otro estado, otro país. Claro, sí, lo podemos resolver sin problema. Bajo, guitarra, producción. Instrumento no, más que nada a mí me gusta mucho dar armonía, composición, arreglo, producción también. Sí, sí. Mm, Music business. ahí sí, no. Si no me hubiera ido muy bien, si supiera algo de eso. Eso, bueno, está bien. ¿Cómo lograste tu último disco? Sí, Sí, fue una Sí. una trayectoria, algo difícil, algo. Fue encontrar ahí estratégico. la tuerca apropiada en el momento adecuado. Claro. Ok, bueno, pues es que es un tema interminable el jazz, Sí, las leyendas, todo el tema que estamos hablando, pero bueno, lo dejaremos también para una segunda oportunidad, una segunda sección. Y bueno, nosotros fuimos GPX, Transformación con Propósito, y nos vemos la próxima semana.